para cubrir toda la tierra el día del diluvio? Todos conocen la historia, ¿verdad? Que Dios destruyó la tierra a través de un diluvio, restauró una generación, libertó e hizo una obra majestuosa. ¿Pero alguna vez usted se ha preguntado de dónde salió tanta agua? Porque podríamos decir, no, pastor, los mares se juntaron y fue suficiente para que el agua cayera, ¿verdad? Pero ¿quién me tiene esa respuesta en ese momento? ¿De dónde salió tanta agua que cubriese toda la tierra? La misma Biblia nos da la respuesta. Dios dice que Él abrió las cataratas de los cielos y llovió tanta agua tan sobreabundante que cubrió toda la faz de la tierra. Quiere decir que lo que hoy está seco, donde los mares o ríos no han cubierto, fue llenado por lo que Dios envió desde el cielo. Así que a través de esta ilustración voy a mostrarles un dato curioso de la importancia y el poder tan sobrenatural que tiene el agua y tan vital que es para nosotros. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 4. El agua es uno de los recursos más valiosos que Dios nos ha regalado, pues sin agua no hay vida. Esto está comprobado. Científicamente, sin agua no hay vida. Los campos se secan, los animales perecen y el ser humano no podría sobrevivir sin este líquido vital. Nuestro cuerpo humano no puede sobrevivir porque depende del agua para funcionar y la tierra, el agua para producir fruto. Por eso cuando el agua escasea, entendemos el verdadero valor de aquello que muchas veces damos por sentado. El agua es indispensable para la vida y cumple funciones esenciales en el cuerpo humano. Aproximadamente entre el 50 y 70% del cuerpo de un adulto está compuesto por agua. Su importancia se refleja en funciones como estas. Mantiene la vida de todas las células para que funcionen correctamente. El agua transporta nutrientes y oxígeno a todos los órganos y tejidos. Regula la temperatura corporal mediante la sudoración y otros mecanismos. Elimina desechos y toxinas a través de la orina en todo momento, el sudor y las heces. El agua lubrica las articulaciones, ayudando al movimiento, protege todos los órganos y tejidos, actuando como amortiguador. El agua favorece la digestión y la absorción de nutrientes. Participa en las reacciones químicas necesarias para el funcionamiento del organismo. ¿Cuán vital es que haya el líquido en nosotros, el agua? ¿El ser humano puede producir agua? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Podemos producir agua? Levanten la mano quien dice que sí, que podamos producir agua. ¿Quién más? Si puede producir sangre, ¿por qué no puede producir agua? Pensemos un momentico. ¿El ser humano o el cuerpo humano puede producir agua? Sí, ahora sí levanten la mano los que dicen sí. ¿Todavía no están seguros? 50-50, llamado a un amigo, llamado a un médico, un veterinario, ChatGPT. El agua es tan vital que científicamente se ha demostrado que las personas que sufren de la presión es porque no consumen agua.
Pues aquí mismo lo está diciendo. Regula la presión corporal y a través de la sudoración libera toxinas. Eso para los que están gorditos, los que están, ¿no? O los que estamos. Libera toxinas. O sea, el agua produce tantas cosas tan maravillosas en nosotros que a la final, solamente hasta cuando vienen los achaques o las enfermedades que nos ponen dietas, siempre el médico nos va a mandar a tomar suficiente líquido. Porque nosotros creemos que no necesitamos el agua. Es más, tomar agua para muchos puede ser muy maluco. Yo no puedo tomarme un vaso de agua al clima, me sabe feo. Tiene que ser agua fría. Pero no estamos acostumbrados a beber líquido solo a diario, sino que quien consume líquido es quien está quemando calorías en todo momento. Esto es para las personas que van al gimnasio, los que hacen deporte, los futbolistas o los jugadores siempre están consumiendo agua porque el mismo cuerpo empieza a necesitar el agua y se la va a pedir. Amén. Entonces, si usted ve los jugadores, por ejemplo, yo no veo partidos, pero ahora en el mundial me di cuenta, no lo sabía, que hay una regla que se propuso de que los jugadores tienen que ser hidratados en medio del juego. ¿Lo sabía o no lo sabía? ¿Sí? Y todo en el mundial lo vimos ahora. Llegan un momento, van 25 minutos de juego, paran el partido, los hidratan 5 minutos y vuelven y arrancan. Incluso les ponen bolsas de hielo en el cuerpo para que todo el calor o lo que está produciendo el cuerpo vuelva a su normalidad. O sea, impresionante cómo hoy en día ya para eso se necesita tener esa conciencia. A veces podemos sentirnos bien, no sé a quién le ha pasado, y va al médico y le dice, lo que pasa es que usted está deshidratado, pero es que yo no siento nada, no me ha pasado nada. Sí, pero hay un cuadro de deshidratación. Usted puede comer bien, pero el cuerpo puede estar necesitando más agua vital que lo que usted acostumbra a tomar. Entonces, con esta ilustración, el cuerpo humano no sabrá cuándo necesita agua hasta que no te lo haga saber a ti. Amén. Aunque tú y yo sabemos que necesitamos consumir agua y darle agua al cuerpo, porque entre más agua tengamos, más van a funcionar bien las cosas, el mismo cuerpo va a desarrollar esa necesidad. Así mismo como lo vamos a aprender hoy en esta palabra. Evangelio de Juan, capítulo 4, si estamos allí, versículo 13. Vamos a recordar algo de esta hermosa historia y de allí vamos a partir hoy la enseñanza. Evangelio de Juan capítulo 4 versículo 13. Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed y no venga aquí a sacarla. Te pregunto lo siguiente, según la historia de la mujer samaritana, que es la historia que estamos recordando hoy, la mujer después de que tuvo este encuentro con Jesús, ¿volvió al pozo? No, ¿por qué? Ilustremos, esto era una necesidad, ¿sí? Las mujeres tenían la obligación, según la cultura, de que tenían que ir ellas al pozo a traer agua para los quehaceres de la casa. Estamos hablando en tiempos donde no hay acueducto, sino que el agua se abastecía de los pozos. Por lo tanto, no era solamente algo literal o espiritual que estábamos aprendiendo a través de esta historia, sino que era una necesidad. Ella tenía que volver al pozo por el agua. Ya había tenido un encuentro con Jesús. Jesús le ofrece el agua de vida, ¿sí? Jesús le saca a la luz un gran secreto que tiene ella, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. O sea que en un encuentro tan sobrenatural entre la mujer samaritana y Jesús, sigue existiendo una necesidad. Ella tendría que volver al pozo a sacar agua, porque entonces ¿quién iba a abastecer las necesidades de la casa? Estamos hablando del agua física.
¿Me están comprendiendo o no? El hecho que ella tenido un encuentro con Jesús no quiere decir que Jesús le puso un acueducto en la casa, porque eso no lo dice la historia. La historia dice que ella fue saciada con el agua que Jesús le dio, pero la necesidad del agua seguía, sí seguía. La costumbre seguía en las mujeres de ir con el cántaro al pozo, la costumbre seguía. Y más en los tiempos donde el machismo o donde el hombre predominaba sobre la mujer y cada uno tenía roles. Usted nunca va a ver un hombre con el cántaro a cuestas trayendo agua. El hombre estaba trabajando en los cultivos, en los lagares, estaba trabajando la tierra y la mujer se encargaba de esas ciertas cosas. Por lo tanto, Jesús sacia la necesidad interior de aquella mujer samaritana, pero sigue existiendo la necesidad de abastecer el agua. Pero la Biblia no nos relata que ella haya vuelto. Teniendo la necesidad, no volvió al pozo. Y esto me impresiona y por eso quise hablar en esta mañana de esto, porque muchos hijos de Dios están nuevamente en el pozo, buscando agua que les hace dar sed todos los días. Si usted conoce bien la historia, se va a dar cuenta que la mujer samaritana sale de aquel lugar, de aquel encuentro, y decide ir a Samaria y contar lo que ha pasado, contar lo que ha visto. Y la Biblia dice por 3 veces que por causa de lo que hizo Jesús en ella, se convirtieron miles de personas a Cristo. Fue tan impactante que Jesús sacara de su corazón su pecado, su secreto, que para ella fue suficiente. ¿Jesús la juzgó? No. ¿Jesús la señaló? No. Jesús confrontó su pecado. Jesús dijo: tú estás en pecado, 5 maridos has tenido y con el que andas ahora no es tu marido. Era una mujer adúltera y fornicaria, doble pecado. Tenía doble juicio. Pero Jesús no mira su pecado. Jesús dice: hay una necesidad en ti, por eso estás buscando hombres para que sacien tu necesidad. Por eso te desesperas, ninguno ha sido suficiente para ti. Se te han contado 6 maridos y ninguno te ha hecho feliz. ¿Jesús vio los 6 maridos? No, Jesús vio la necesidad que tenía ella y no era de un marido. Y al beber del agua de Jesús, al saciar Jesús su necesidad, la Biblia relata que esta mujer se convirtió en una de las evangelistas más grandes de Samaria. ¿Cuánto se demoró esta mujer para cambiar? En un encuentro. Para que Jesús decidiera quedarse 2 días en Samaria y por causa de este encuentro se reconciliaran los samaritanos y los judíos. Recuerden ustedes que la historia dice más atrás que por qué un judío le está hablando a un samaritano. Jesús, tú siendo judío, me hablas a mí que soy samaritana. ¿Recuerdan las palabras? Ya que los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. O sea que no solamente este encuentro produce la conversión o la reconciliación de 2 naciones, sino que produce que se encuentren muchas personas y sean reconciliadas ¿con quién? Con Jesucristo. Así que en esta mañana quiero hablarle a todos los que han vuelto al pozo buscando nuevamente el agua que les produce la misma sed todos los días. ¿Y qué significa este pozo? A las personas que les gusta vivir una vida de dolor, porque su autosuficiencia les hace creer que sí pueden. Personas que mantienen cansadas por su trabajo, por la rutina de todos los días, son esclavos a las tradiciones, prefieren la vida difícil y no la vida fácil. Vuelvo y repito, la mujer tendría que haber vuelto por agua, porque era la costumbre. ¿Sí o no? Era la costumbre, era el rol en su hogar, pero ella decidió no volver. Porque claramente ella le dijo a Jesús: dame de esa agua que tú das,
para que yo no vuelva a tener sed y para que no tenga que volver a este lugar. Pero es que a los cristianos, la iglesia de Cristo, les gusta vivir la vida difícil. Les gusta estar en el pozo, pasando trabajo todos los días, buscando el agua que produce dolor, sacrificio, el agua que produce cansancio, cuando Dios te prometió a ti una vida diferente. El agua reconcilió dos naciones, pero el agua también reconcilió ¿a quién? A esta mujer con su creador. Amén. Lo que se produjo en este encuentro fue tan especial y sobrenatural que Dios transformó la vida de ella. Y fue tan sobrenatural que no solamente la transformó a ella, sino que a través de ella se convirtieron muchas personas en Samaria. Muchas personas. ¿Fue una escuela de liderazgo? No. ¿A dónde fue ella para prepararse? A ningún lugar. ¿Estuvo sentada todos los martes en la reunión de líderes? No. ¿Estuvo en discipulados o en escuelas de formación teológica? No. Fue suficiente un toque de Dios para convertirse en la primera evangelista en Samaria. Amén. Porque de verdad bebió del agua de vida. Porque se acercó a la fuente y no volvió atrás. No volvió a soltar esa fuente tan vital y sobrenatural para ella. Una cosa es tomar agua, porque debemos tomar, ¿verdad? Pero otra cosa es cuando la tomamos con sed. ¿Qué siente uno al tomar agua cuando tiene sed? ¿Es rico o no es rico? O sea, es impresionante. Miren, por la casa pasan los señores que barren, los de Veolia. Y me gusta sacar un vaso de jugo de agua, porque cuando ellos toman la última gota, para mí me siento tan bien, me satisface tanto poder darle un vaso de agua, lo que sea, porque es que yo también trabajo a la calle. Y cuando a uno le ofrecen agua sin que le pregunten si tiene sed, y el agua, cuando uno la consume, o el jugo que uno consume, sacia la sed, se siente uno muy bien y especial. Amén. Entonces no es lo mismo consumir agua sin necesidad que tener la necesidad en mi cuerpo porque he quemado calorías, porque he trabajado todo el día, porque el sol está fuerte con esos calores que hemos tenido aquí en Cali. Que se acerque alguien y te brinde un vaso de agua y sacie tu sed, va a ser algo muy importante. Amén. Esto fue lo que le ofreció Jesús a aquella mujer samaritana. Tenía sed de hombres. 6 maridos. ¿Sí tenía una sed o no tenía una sed? Mujeriega, fufa, como usted le quiera decir. Pero Jesús no ve lo que nuestros ojos ven. Jesús ve lo que de verdad en su corazón está necesitando. Jesús le hubiera podido decir: te voy a dar un hombre. ¿Creen ustedes que ella se hubiera alegrado si le da un hombre? Yo a veces he hecho este ejercicio con personas en la iglesia porque me hablan mal de los hombres, ¿no? Vamos a hablar del caso de una mujer. Me habla mal de los hombres, que todos son los mismos, que ninguno valora. Y siempre le hago este ejercicio a las mujeres. Si tú te metieras con un hombre de Dios, ¿estarías preparada para caminar al lado de él? Porque no estás conforme con hombres de la calle, te han pagado mal, no te ha ido bien, te han hecho siempre lo mismo, te han cogido para debate, de juego. Ahora, si tú te metes con un hombre de Dios, ¿tendrías el nivel para caminar al lado de un hombre de Dios? Y siempre la respuesta es no, pastor. No, porque un hombre de Dios me va a demandar más, no me va a permitir ser tan carnal, no me va a permitir mi reacción, no me va a permitir muchas cosas. Yo le digo, entonces el problema no son los hombres, el problema está en tu corazón. Porque si no, si cualquier hombre te vuelve como te vuelve, imagínate un hombre de Dios, lo vas a idolatrar de tal manera que te va a dominar más de lo que hacen los hombres en la calle. Entonces Jesús podía haberle ofrecido un séptimo hombre a esa mujer, un hombre ungido, lleno de Dios, que le iba a cambiar. Pero Jesús muchas veces no da lo que yo pido, sino lo que yo de verdad necesito. Ese es el Dios a quien nosotros servimos.
Amén. No le ofreció otro hombre, le ofreció saciar su sed en su corazón. Miren, es tan poderosa esta historia que la mujer samaritana termina en la historia que pasa por la Biblia, por unos 2 capítulos, y no se habla de que haya conseguido esposo ni familia, simplemente relata que a través de ella, Samaria, muchos se convirtieron a Cristo. Fue una gran evangelista, y los historiadores solamente demuestran esto de esta mujer. O sea que tenía un propósito muy especial en la mano del Señor. Amén. Y que su vida no iba a depender solamente de un varón. Su vida dependería solamente de ¿quién? De Cristo Jesús. Levanten la mano los solteros o las solteras que les gusta decir: mi esposo es mi Señor. Oiga, con todo respeto, si yo le preguntara a Dios ¿qué clase de esposa es ella?, ¿qué crees que diría Dios? Estoy hablando de las solteras que dicen: mi esposo es Dios. Claro, como Dios no friega tanto, ¿cierto? Como Dios no es tan cansón, como Dios no va a estar encima tuyo, entonces para muchas es fácil decir: no, mi esposo es Dios, mi esposo es el Señor, me quedé con Dios, voy a amarle, seguirle y servirle hasta el final. Y si tuviésemos la oportunidad de preguntarle al Señor como esposo: ¿qué clase de esposa tienes alrededor o a tu lado?, ¿qué crees que respondería Dios? ¿Que te ama? Sí. ¿Que está cansado de ti? No sabemos. ¿Que lo desesperas de pronto? Porque si no te aguanta un hombre terrenal, si no quieres relación con un hombre terrenal, ¿cómo pretendes creer que Dios, que es perfecto, santo, te va a aguantar? Que te va a amar, te va a amar. Amén. Entonces hay una necesidad que Dios quiere suplir en nuestras vidas. Miren, antes de conocer a mi esposa, Dios tuvo que tratar conmigo esa área. Porque no fue que yo escogí ser mujeriego, no fue que yo escogí tener ese deseo de tener muchas mujeres, o que ninguna me saciara, ninguna me llenara, no. Esa fue la historia que me tocó a mí. Y desde que tengo uso de conciencia fui muy precoz en mi adolescencia con el tema de las mujeres. Necesitaba de una u otra manera la aceptación, el mendigar, el buscar en una o en otra lo que yo no sentía dentro de mi ser. Y siempre le decía a Dios, ya llegando a la iglesia cristiana: Dios, los líderes dicen que tú tienes la idónea para mí, que ya nació, qué bien, pero ¿dónde está? Que no la veo. Y caminando por las iglesias buscando la idónea, yo mismo le dije a Dios cómo quería que fuera. Yo creo que Dios desde el palacio real diría: está pidiendo es mucho, pues. Porque literalmente nosotros pedimos más para nosotros y damos poco para los demás, ¿verdad? Queremos un hombre perfecto, pero no damos nosotros perfección. Queremos que nos den lo mejor, pero nosotros no damos lo mejor de nosotros. Entonces Dios tuvo que tratar esa área conmigo. Cuando tengo un encuentro con Jesús, no me ofrece una mujer más, me dice que no es el tiempo para conseguir una mujer. Creí yo que las cristianas eran las mejores mujeres y me equivoqué y me estrellé, y mi mamá es testiga que teniendo novias cristianas parecían más diablas que cualquier otra mujer, conociendo la palabra de Dios. Pero ni aún así juzgué a las mujeres, me di cuenta que seguía yo con mi mismo problema y decidí entregar mi corazón a Dios por completo. Cuando decido rendirme, decirle a Dios: el problema no son las mujeres, el problema está en mí, necesito que me trates. Dios dijo: voy a sanar tu sexualidad, voy a sanar tu naturaleza, voy a sanar tu hombría. ¿Cuántas cosas habían dañadas en mí desde mi juventud? E intentando ser feliz con muchas mujeres, lo que producían era fracaso tras fracaso tras fracaso. Dios no me ofreció una mujer. Dios no me dio lo que yo le estaba pidiendo, me dio lo que yo de verdad necesitaba. Y me dijo muy claramente, una de las veces que Dios me ha hablado audiblemente: hasta que tú no seas un hombre de verdad delante de mí, no te daré una mujer de verdad para ti. Fue la respuesta que Dios me dio. Amén. Entonces, si está interesado Dios en sanar
En saciar mi sed, sí lo está. Pero va a tratar es el área específica. Va a tratar es tu necesidad específica. No lo que tú le estás pidiendo a Dios y estás acostumbrado a pedirle cada día, sino lo que Él de verdad sabe que tú y yo necesitamos. Mi cuerpo se seca y se deshidrata sin agua. ¿Cuánto crees tú que le pasa a nuestra alma y nuestro espíritu sin el agua de vida? ¿Cuánto crees tú que sobrevive nuestro espíritu sin darle de esa agua todos los días? Por eso es que si usted trata de interpretar su alma, su cuerpo y su espíritu, se va a dar cuenta que el alma siempre va a estar gobernada por las cosas del mundo. Porque si yo no estoy dándole agua de vida a mi espíritu, el alma va a buscar de una u otra manera ser saciada a través de las cosas del mundo. Pero una de dos: ¿va a beber agua del mundo o va a beber agua de Dios? ¿Saben ustedes que las plantitas, todos los que pasamos por colegio nos enseñaron cómo crece una plantita? ¿Sí se acuerdan? Cuando nos tocó alguna vez coger la pepa del frijol y ponerla en un algodón, ¿sí? Meterla en un tarro de mayonesa y echarle agüita abajo. Y nos enseñaron por un momento el secreto, ¿no? Que cuando una semilla echa raíz, ¿qué es lo primero que empieza a hacer la raíz? Se profundiza y empieza a buscar agua. La semilla nunca echa hacia arriba. Primero busca hacia abajo. ¿De dónde va a beber? ¿De dónde va a crecer? ¿Qué organismos o nutrientes va a tomar para poder ser la mejor semilla? Y que el fruto que esa semilla va a dar se dé donde tenga que dar. ¿Han visto ustedes los que les gustan las matas? He aprendido yo de matas con mi esposa, porque ya está en la edad de las matas, que las matas se dan en cualquier lugar. No necesitas solamente buena tierra, no necesitas. Donde haya agua, ellas van a dar fruto. ¿Lo han notado o no lo han notado? ¿De un techo se puede dar una mata? Claro. Porque si ella absorbe agua de las canaletas de los techos, es suficiente para ella dar su proceso. Entonces, por naturaleza lógica, la semilla siempre busca agua. Y por naturaleza de los seres humanos, mi alma va a buscar agua del mundo para ser saciada, entretenida, o va a buscar agua de Dios para ser ejercitada o para ser llevada por el fruto de Dios. Una de dos. Y eso es lo que la palabra en Santiago 4:4 nos manifiesta, ¿no? Que hay una lucha dentro de nosotros. Yo quiero buscar a Dios, quiero agradar a Dios, pero hay algo que por dentro no me deja, me obliga a también beber cosas de el mundo. Hay un desespero por saciar una sed, que muchos hoy están nuevamente en ese pozo buscando cuántos seguidores tiene a través de su TikTok, cuántas personas te aceptan, cuántas personas te siguen, te publican. Hay un desespero. La juventud tiene un desespero por ser aceptados, por sentirse en masa. Hay una sed que quiere saciar el mundo de una u otra manera. Y usted no ha entendido, como hijo de Dios, que a nosotros Dios nos dio la fuente. Amén. Por eso Dios, si nos dio la fuente, nos pregunta hoy: ¿qué haces nuevamente en ese pozo? Si nos dio al que nos da el agua de vida, ¿por qué no estamos tomando de esa agua y estamos volviendo al pozo todos los días? ¿Y saben qué significa volver al pozo? ¿Cuánto tiempo pasa usted en el celular, en este pozo, bebiendo del mundo? ¿Y cuánto tiempo pasa usted en la Biblia bebiendo de Dios? ¿Hay una diferencia grande o no? Porque la Biblia muchas veces la abrirá usted una vez al día. El celular y las redes sociales, ¿cuántas veces la habrá al día? Entonces, si usted le da agua a su carne, a su alma va a estar lista para reacciones de alma, para sentimientos almáticos, para comportamientos almáticos, porque está llena
de agua. Amén. Pero si usted no le da de beber al alma y le da de beber al espíritu, ¿qué va a hacer el espíritu? Te va a mantener listo para las cosas espirituales. Amén. Para que usted pueda doblegar su carne en cualquier momento, renunciar a su manera de ser, a sus sentimientos, porque usted está fortalecido por el agua que Dios te da. ¿Ven la diferencia? Entonces, usted tiene que entender esta mañana que su alma está buscando agua. Su alma no puede vivir sin agua. ¿Saben ustedes que cuando el ser humano intentó ir a Marte o visitó Marte, no sé si fueron o no fueron, una de las búsquedas más importantes a través de los otros planetas es encontrar si hay agua? Porque la ciencia sabe que donde hay agua hay vida. Pastor, o sea que si hay extraterrestres, esto sí es de Dios. Yo no estoy hablando de nada de eso. Lo que no está en la Biblia no existe. Pero si hayan agua, hay una esperanza de hallar vida. ¿Saben ustedes que en los desiertos también hay agua? Hay agua. Y que hay matas también que no necesitan del agua para sobrevivir supuestamente. Pero es que la tierra, bajo la tierra hay agua. En un desierto hay agua. Son fuentes de agua bajo los desiertos. ¿Ustedes conocen el cactus? Una de las matas más normales que conocemos nosotros del desierto. ¿Ustedes creen que no necesita agua? Sí necesita agua. Cuando usted le venden un cactus, se lo venden con raíces corticas. Pero cuando usted vaya a sentir un cactus del desierto, se va a dar cuenta que son las raíces más largas que existen en profundidad para que ellos puedan beber del agua. O sea, todo lo creado por Dios necesita del agua. Sea natural, físico, científico, sea lo que sea, hay una necesidad del agua. Si nosotros conocemos la historia de la mujer samaritana, ¿por qué no la hemos podido entender entonces? Porque la mujer samaritana hizo algo que tomó una decisión claramente en su vida. La Biblia dice que ella tomó su cántaro, lo soltó y corrió a Samaria a contar lo que el Señor había hecho. ¿Saben qué significa soltar el cántaro? Es tomar una decisión por seguir a Jesucristo de verdad y no ayudarle a Él. Porque el que trabaja más pensando que le puede ayudar a Dios para tener más, no has creído en Dios. Tú estás en busca de lo que tú puedes producir y no lo que Dios tiene para ti. Es muy diferente. Pastor, entonces no se trabaja, sí hay que trabajar. Pero a veces ignoramos lo que puede hacer Dios por nosotros. Porque si yo paso más tiempo en el secreto, mi Padre que me ve en el secreto me puede recompensar en público. Pero si yo tengo más necesidad de estar en público, haciendo, ejercitando, consiguiendo, para que el público vea lo que tengo, le estoy diciendo a Dios, no te necesito lo suficiente. Yo puedo hacerlo. ¿Sabe qué significa volver al pozo? Las mujeres que iban al pozo tenían la capacidad de cargar un cántaro lleno de agua. Tenían la capacidad de tomar la cubeta, tirarla al pozo y empezar a escalarla a través de la polea. O sea, ya tenían una autosuficiencia. ¿Será que este ejercicio del pozo era para un hombre o para una mujer? Debería ser para los hombres, ¿verdad? Porque de fuerza tienen que caminar bastante para ir a los pozos, siempre están retirados, porque van llevando un cántaro vacío, después se vuelven con el cántaro lleno, están caminando por aldeas, o sea, eso es un trabajo para machos. Pero la mujer, como el macho no está trabajando, tiene que de una u otra manera cumplir un rol, y era traer agua. Ella dijo, yo no quiero más esto. No quiero tener que cargar más un cántaro, no quiero tener que volver a traer agua y esperar. Yo me imagino las filas para sacar agua de un pozo. ¿Ustedes han visto cuando se va el agua en el barrio? Que manda en Cali el carrotanque. Oiga, qué filas. ¿Sí le ha tocado alguna vez a usted? A nosotros gracias a Dios no nos ha tocado. Pero cuando mandan un carrotanque a abastecer un barrio, salen todos sin bañarse, a hacer fila en ese resisterio de sol, todos oliendo a mico y el que se meta.
y el que llene más de una cubeta. Hoy siempre hay peleas por llenar esas cubetas, porque la gente está desesperada por un balde lleno de agua. Y lo más chistoso es que cuando usted empieza a cargar esa agua, usted tiene que caminar cuidadosamente para que no se riegue. La mujer estaba cansada de ir a ese lugar. La samaritana tenía un vacío, una necesidad, y estaba cansada de su vida. Por eso fue el plan perfecto, el momento perfecto para que Jesús tuviera un encuentro con ella. ¿Saben qué momento Dios te va a bendecir? En el momento que usted se canse de hacer las cosas a su manera. ¿Saben qué momento las promesas de Dios que son en el cielo y el amén se van a cumplir en su vida? Cuando usted deje de confiar en usted y aprenda a confiar en Dios. Cuando aprenda a depender de Dios, en ese momento que usted está cansado porque no pudo hacer, porque no pudo lograrlo, porque ha pasado tiempo y usted sigue trabajando para alguien y no pudo lograr lo que usted quería, en ese momento Dios va a decir: ¿vas a soltar tu cántaro para ayudarte? Pero nos gusta la vida difícil. Nos gusta ir al pozo y pasar necesidades. Sin esa agua, mi espíritu no está alimentado. Por eso el alma logra apartarme de Dios. Recuerden, no había relación entre los samaritanos y entre los judíos. Cuando yo no bebo del agua de Dios, sino que bebo el agua del mundo, ¿qué termina pasando en mi vida? Lo de Dios pasa a un segundo plano. No quiero leer la palabra, no quiero orar, no quiero ir a la iglesia, no quiero servir, no quiero hacer absolutamente nada para Dios, porque con lo que me da el mundo me es suficiente, me sostiene, me llena. Porque cuando salgo al trabajo ya no me doy la bendición, pero me curo con la sangre de Cristo y sé que hoy me va a ir bien. ¿Por qué? Porque tengo fe en Dios. Y porque Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Porque es fiel, no cambia, porque su sustento y el pan todos los días nos lo da. Pero no quiere decir que aunque tengamos trabajo, provisión y todos los días nos vaya bien, no quiere decir que Dios esté agradado de nosotros. O no quiere decir que usted esté completo en lo que usted es. Esté satisfecho en lo que usted es o en lo que usted hace. Y es lo que quiere hacer Dios: saciar, llenar ese vacío en el nombre de Jesús. Aunque la historia es real y muchos de ustedes están en ese pozo, Dios trae una palabra con un propósito: para sacarnos de ese lugar una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Para que así sea la costumbre que tú tengas que hacer, ir a beber de esa agua, porque nadie más lo va a hacer por ti. Dios te prometió algo y Dios lo va a cumplir. ¿Lo crees o no lo crees? Pues el Señor habla en su palabra y nos recuerda a través de una hermosa alabanza. Él no nos trajo hasta aquí para volver atrás, nos trajo hasta aquí para poseer la tierra que Él nos dio. ¿Han escuchado esa canción? Dios no nos trajo hasta aquí para volver. ¿Sí la ha escuchado o no? Es una declaración de poder. Nos trajo aquí para poseer la tierra que Él nos dio. Es su espíritu dentro de nosotros que está gimiendo con gemidos indecibles todos los días, que busquemos el agua que Él nos quiere dar. ¿Saben qué significa un gemir? Es un sentimiento de lo más profundo del alma y del corazón. Eso significa un gemir. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo gime dentro de nosotros, desesperado para que tú decidas buscar el agua que Él te puede dar. Pero Él no te va a obligar, no te va a presionar. Él no va a hacer absolutamente nada que tú no le pidas. El Espíritu gime dentro de nosotros: ve a buscar el agua. Ve a saciarte del agua. Ahora, ¿qué hizo que esta mujer no volviera al pozo? Recuerden lo que les decía al principio. Tiene un encuentro con Jesús. Jesús saca a la luz su pecado, sacia su alma, pero la costumbre determinaba que ella tenía que volver, ¿verdad? ¿Saben qué no provocó
que esta mujer volviera al pozo a sacar agua para su sustento? Que ella no solamente decidió creer en Jesús, que ella no solamente decidió seguir a Jesús, ella hizo algo que a usted le ha faltado y que con mucho amor, respeto se lo voy a decir en esta mañana, y es servir a Dios. Ella creyó, siguió y sirvió. Y cuando usted tiene estos tres principios en su vida, se cumple una palabra: mas busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás será añadido. Yo tengo una pregunta: ¿quién tuvo que volver al pozo para traer agua a esa casa de la mujer samaritana? No se sabe. Lo único que dice la Biblia es que ella no volvió porque decidió servir al Señor. Cuando tú decides creer, seguir y servir, tu vida tiene que cambiar, tu economía tiene que cambiar, tu plan tiene que cambiar. Las cosas difíciles tienen que ser convertidas a cosas más fáciles. El estilo de vida duro y difícil que estás viviendo ahora tiene que ser un estilo de vida diferente. Porque si yo le sirvo a Dios, ¿quién me va a pagar a mí? Dios. ¿Y saben cómo paga Dios? No como paga el mundo. No como los asalariados hoy están contentos porque le subieron el salario a 2 millones, sin entender que le subieron a 2 millones y todos lo subieron. Usted no se está ganando 2 millones. Es la realidad. Usted no se está ganando 2 millones porque todos lo subieron. Haga cuentas y se va a dar, haga cuentas y se va a dar cuenta. Salió en rima. Haga cuentas y se dará cuenta que lo que subió en ese cajero y usted va contento a retirar de ese cajero, usted hoy lo debe más porque todo subió. Porque el arriendo sube, la canasta familiar sube, porque todo ha subido. Yo no vivo por el salario que me da el mundo. Con un salario no pagaríamos todos los gastos de mi casa. Con un salario se quedaría nomás 1 millón para el arriendo y ya quedaría 1 solo millón para sobrevivir y pagar todo. Pero como sé a quién le sirvo y decidí creer, seguir y servir desde hace más de 20 años que le sirvo a Dios sin mirar atrás, sin flaquear, enfermo en diferentes condiciones, velando familiares, enterrando familiares. Estoy consciente que tengo que seguir con mi vida hacia adelante. Quien me paga a mí es el Señor. Quien me prospera a mí es Dios. Quien me bendice a mí es Dios. Y puedo decir, testificar en esta mañana que Dios me provee, que Dios me da sanidad para poder trabajar, que Dios me da la capacidad para poder multiplicar, que en la casa, miren, en la casa de nosotros todo se multiplica. Delante de Dios se multiplicaron los hijos, se multiplica todo lo que llega a la casa. Es tanta la multiplicación que con mi esposa siempre nos preguntamos de dónde sale tanta basura, porque hasta la basura se multiplica en la casa. Hay una unción de Dios en ese lugar que todo se multiplica en ese lugar. Y no es porque yo trabaje bastante. Si trabajo 4 o 5 horas al día, suficiente. El resto me lo da el Señor. A mí no me gusta la vida difícil. Si yo creo en un Dios dueño del oro y la plata, tiene que verse manifestado en mi vida o no. Y no solamente porque tenga oro y plata, sino porque tenga un buen hogar, una muy buena esposa, unos muy buenos hijos, porque mi casa sea fuente para otros hogares, sea fuente para otras familias, para que vayan y beban a ese lugar y Dios sacie la sed. Eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros. Pero muchos han tenido que volver al pozo porque no han querido determinarse a servirle a Dios. La Biblia claramente relata: ella suelta el cántaro y se va a predicar. Se olvidó de que tenía que volver al pozo nuevamente con el cántaro. Pero mientras ella predicó, se convirtieron miles de personas y Dios tuvo que haber hecho algo o usar a alguien para que el ejercicio y la labor de ella fuera suplida en casa.
Yo tengo una pregunta. ¿No te gustaría tener un estilo de vida diferente? Con más capacidad, vivir en un lugar diferente, comer diferente. ¿No te gustaría salir de la rutina que la vida te ha golpeado y te ha tocado vivir? ¿No sueñas con una vida diferente? Porque si usted no sueña, yo sí sueño con una vida diferente para toda la iglesia, con ver la bendición de Dios, la prosperidad, con ver familias restauradas, casados en los hogares, hijos sujetos a la voluntad de Dios, familias completas sirviendo al Señor. Pero te está faltando algo. Diga conmigo, alguito. Diga, haga así, me está faltando alguito. Dígalo. Que para usted ha sido pequeñito, diminuto, y como no lo ha hecho, esto te hace volver al pozo, y es servirle a Dios. Tengo una persona aquí en la iglesia que es un muy buen servidor, buena servidora, que hace mucho tiempo Dios la usó o lo usó mucho y ahora no está sirviendo. Le dije, ¿por qué no está sirviendo? No, porque hasta que no me sienta lista para servir no vuelvo a hacerlo. ¿Acaso Dios prepara antes de que sirvamos? ¿O empezamos a servir y Dios nos prepara? ¿Acaso los 12 discípulos, cuando Dios los escogió, Jesús los escogió, miró qué universidad tenían ellos? ¿Miró qué léxico tenían? No, escogió lo más malito que había entre los hombres e hizo de ellos pescadores de hombres. Ahora, entre los 12, ¿alguno de ellos volvió a sus trabajos? ¿Alguno de ellos dijo, Señor, voy a trabajar, este fin de semana no cuentes conmigo porque voy a trabajar? ¿Alguno de ellos dijo eso? No. Aún uno de ellos dijo, déjame que entierre primero a mi familiar y te sigo. ¿Y qué le contestó Jesús? Deja que los muertos entierren tus muertos, tú sígueme. Uy, ustedes dicen que Jesús es amor. Él es amor, pero cuando Él forma con carácter, porque un líder tiene que ser fuerte, no flojo. Un líder tiene que ser con convicciones, no con debilidades. Un líder sirve en medio de la tormenta, de la dificultad, con su alma destrozada, con su alma vacía. Siempre un líder tiene que estar sirviendo. Si lo logran en el ejército, cuando forman los hombres en el ejército, ¿por qué el espíritu que está en nosotros no nos va a poder formar para que siempre estemos listos para dar? Porque no hay agua. ¿Me entienden? Si no tengo agua, creo que no puedo, creo que no estoy listo. Si no tengo agua, me siento débil. Si no tengo agua antes de que Dios me use, creí que no me va a usar. ¿Le ha pasado alguna vez? Para los que no están sirviéndole a Dios. Dios, pero ¿en qué te puedo servir? En muchas cosas. El servicio es tan amplio en una congregación, es tan amplio en la comunidad, es tan amplio a tu alrededor, que tú puedes servir en muchas cosas. La pregunta es, ¿quieres de verdad servirle al Señor? ¿O quieres seguir cargando ese cántaro? ¿Qué haces en ese pozo? Te dice el Señor. Al ella no volver atrás, Jesucristo la mantuvo por siempre con un propósito. De su interior ahora corrían ríos de agua viva, porque ella de la fuente bebía y al de la fuente servía. Miren tan curioso, ¿no? La historia. Una mujer con sed de un hombre con necesidad de ir por agua todos los días. Ahora Jesús en un encuentro sacia su sed, le da el agua, y ahora ella, ¿qué está haciendo? Está dando agua a muchas personas.
La historia en la Biblia no es una historia muerta. Las historias que tú y yo conocemos en la Biblia se vuelven historias cuando no estamos bebiendo de esa agua. Pero cuando yo me pongo delante de Dios como la mujer samaritana y me doy cuenta que Él está buscando adoradores en espíritu y verdad y no lo he logrado, es porque no estoy recibiendo agua de Él. Tales adoradores está buscando el Señor que le adoren. Levanten la mano los adoradores. Quizás levantaron la mano los de la alabanza, ¿no? Ellos no son los adoradores. Los adoradores somos todos adoradores en espíritu y verdad. ¿Y en dónde se adora? En todo momento, en todo tiempo, en todo lugar. ¿En dónde se bebe el agua? En todo momento, en todo lugar. Eso es adorar. Pero no lo puedes hacer si hay agua del pozo dentro de ti. Si estás bebiendo agua del pozo, no estás conectado con Dios. Te impide esa agua sucia buscar a Dios. ¿Cuántos conocen un pozo que da agua? O como le llaman hoy en día, aljibers, aljiber. ¿Alguno de ustedes conoce? ¿Saben cómo se trabaja en un pozo de esa agua? No siempre se puede sacar agua allí, ¿no? ¿Sí lo sabían o no? Y si usted no le saca agua, el pozo se seca. La naturaleza es tan divina, tan sobrenatural, que cuando los obreros empiezan a cavar, porque antes lo hacían con sus manos, van bajando esos muchachos. Siempre son morochos, ¿no? No quiere decir que sean los morochos los únicos que hagan pozos, pero siempre vamos a ver los hombres de raza haciendo trabajos fuertes. Quizá nosotros los blancos somos más flojos para eso. Y cuando usted empieza a ver esos hombres que empiezan a cavar, a profundizar, a cavar, a bajar, pueden encontrar agua a unos ciertos metros, pero puede que no. Se encontraron con la mala suerte que tienen que cavar más y más. ¿Y saben cuál es la alegría más grande para ellos que están abajo, profundidad? Encontrar la fuente. Cuando encuentran la fuente, ¿qué deben hacer ellos? ¿Seguir cavando? No. Cuando se va a abrir un aljibe o un pozo y encuentran agua, tienen que dejar ya hasta allí la búsqueda. Suben a los hombres, los suben y esperan 2-3 días que el agua que salió por una abertura haya drenado y llenado el pozo. Pero esa agua no se puede beber de una, porque hay que esperar que todo el sedimento y el barro que subió con el agua se asiente. Y ahí sí pueden tratar el pozo para que esa agua se pueda usar. La misma naturaleza nos enseña a nosotros la necesidad del agua. Y si usted no bebe de esa agua, se seca. Miren, atiéndame algo. Si usted deja, mírenme acá, de perder tiempo en esto, la necesidad se va. Se seca la necesidad. Y si usted va a la palabra y a tener más tiempo con Dios, se abre más ese pozo dentro de nosotros, una sed por Dios, una sed por su presencia, un desespero por su palabra, que quizás aquí no estemos viviendo esa sed por Dios. Pero para esto Dios trajo esta palabra. Amén. Para sacarnos de ese pozo, para quitar la suciedad que el agua ha entrado dentro de nosotros y hacernos libres en el nombre de Jesús. Limpiar esa suciedad y que el agua que el Señor nos da vuelva y nos llene del agua viva, para que usted y yo no tengamos que volver allá. ¿Lo crees o no lo crees? Dios va a saciar esa sed. Vas a volver a reverdecer. Tu llamado, tu asignación, el fruto, los dones van a ser manifiestos en tu vida nuevamente, porque el Señor así lo hará en el nombre de Jesús. Vamos a tener líderes avivados por el Espíritu. Vamos a tener
ministerio avivado por el Espíritu, en el nombre de Jesús. Vamos a ver la gloria de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas, porque la palabra de Dios no va a volver vacía, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarlo a que se ponga sobre sus pies. Vamos a darle gracias al Señor. ¿Usted sabía que usted tenía un dueño? Y no era su esposo ni su esposa. ¿Quién era su dueño? ¿Quién? Satanás. Él era nuestro dueño, éramos esclavos a él. Y él hacía con nosotros lo que quería día y noche. Jesús viene a nuestras vidas, nos compra con precio de sangre. Ahora él es nuestro dueño y yo soy su hijo o su hija. ¿Eso lo entendemos? Si tenemos un dueño, ¿por qué no le servimos a él? Si él es mi dueño, yo le pertenezco a él, ¿por qué no vivo mi vida para él y no para mí? Yo no espero que Dios me dé algo para servirle. Hace 20 años ha sido mi convicción. Le sirvo porque vivo en deuda con él. Al estar delante de toda mi familia y ver cuánta necesidad hay espiritual, ver cuánta necesidad hay de que alguien les predique la verdad, les muestre el evangelio, les quite las vendas de la religiosidad, la ceguera espiritual, llego a una conclusión: ¿seré yo el responsable de que uno de ellos se pierda? ¿O seré el responsable de que uno de ellos alcance la misericordia y la eternidad en el reino de los cielos? Pero si yo digo amar, debo demostrarlo. Tengo que tomar decisiones radicales. Así que Dios con esta palabra nos está pidiendo una sola cosa: crean, síganle y también sírvanle. Porque si no le sirves a tu dueño, terminarás sirviendo al que era tu dueño. Y Dios promete con esa palabra que si tú te alineas con Él en esta mañana, si tú decides tomar una decisión por Él, Él puede restaurar todo lo que tú has perdido. Él puede sanar todo lo herido, puede libertar todo lo que esté cautivo, puede abrir los cielos y derramar la bendición hasta que sobreabunde. Pero está esperando por una decisión tuya. Amén. Porque tú le digas en esta mañana: Señor, yo te voy a servir. Si tú eres mi dueño, si yo soy tuyo, a ti te debo mi servicio. Todos los días de mi vida te voy a servir con mi corazón, con mi mente y con todo mi ser. Santo Padre, gracias te damos por tu palabra, porque hoy, a través de la historia de la mujer samaritana, nos confirmas una vez más cuál fue el propósito de este encuentro, Señor. Porque no solamente fue saciar sus necesidades, es más, una historia con un final feliz nos mostraría que ella se casó y tuvo un hombre, que era lo que estaba buscando. Pero cuando tú sacias de tal manera y llenas de tal manera, eso pierde importancia. ¿Cuál es tu necesidad? ¿De qué sed tienes ahora? ¿Qué agua estás bebiendo en ese pozo que te tiene apartado de Dios? ¿Qué suciedad sube de ese pozo todos los días, llamado mundo, que en vez de tenerte cerca a Dios, te aleja del Señor? Los samaritanos y los judíos no se trataban
entre sí. ¿Sabes por qué tú no tienes relación con Dios y no te puedes tratar entre sí con Dios? Por la suciedad del pozo, por lo que subes a través del entretenimiento, de las historias, de lo que consumes a diario. Eso es lo que sube sobre tu alma. Y tu alma te hace creer que no necesitas a Dios, te hace creer independiente de Dios, autosuficiente. Y te das cuenta que sigues seco, seca. Que cuando Dios te pone misiones, nunca estás listo. Cuando Dios quiere usarte, nunca estás listo. Porque no hay agua para saciar la sed de otros. Porque cuando Dios nos necesita, no estamos para Dios. Porque después de tanto tiempo deberíamos de estar sirviéndole a Dios. Estamos cargando cántaros para arriba y para abajo. No me alcanza el tiempo, hay que trabajar, hago esto, hago lo otro, un día esto, un día lo otro. Y Dios, tu relación, tu propósito, tu llamado, tu asignación, ¿dónde quedó? Deja de ayudarle a Dios. Dios no necesita tu ayuda. Dios te quiere consagrado para bendecirte, te quiere consagrado para darte, te quiere consagrado para liberar sobre ti la lluvia tardía que ha prometido Dios. Para restaurar tu hogar. No necesitas trabajar todos los días, porque te das cuenta que ese hombre no cambia, que esa mujer no cambia, y sigues creyendo que es mejor trabajar, que es mejor no estar cerca, que es mejor evitar estar con esa persona, porque estás bebiendo agua del pozo que no deberías de estar bebiendo. Porque eres autosuficiente y no te sacia ninguna agua que bebes. Dile: Señor, en esta mañana reconocemos tu palabra. Levanta tus manos y dile: Señor, no quiero ser un oidor, quiero ser un hacedor de ellos. Tú lo sabes. Tú sabes que así está mi vida, Señor. Seca, árida, no doy fruto espiritual. A nadie le hablo de ti. No tengo un solo discípulo. No predico tu palabra, porque no hay ríos. Me volví en un estanque, Señor. Cuando me necesitas, no estoy listo. Cuando me vas a empujar, no estoy listo. Cuando me quieres usar, no estoy listo. No hay ríos, hay estanque.